de nuestra unidad de ACV, y hemos ido creciendo lentamente hasta llegar al día de hoy en el que ya tenemos gente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Veo algunas caras conocidas, algunas fotos conocidas de Jujuy, Capital Federal, del sur, hay también de Neuquén, así que la verdad que me pone muy contento. La idea que hacemos, la idea que tenemos para los que para los que nunca se han conectado a Ateneo es o discutir algún punto en particular, o en este caso algún paciente en particular con una pequeña actualización, y tratar de resaltar la importancia del trabajo multidisciplinario o interdisciplinario mejor, porque también no solo hay médicos acá, sino también hay enfermeros, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesio, que hacen del trabajo y de la asistencia y del tratamiento de los pacientes con ACV, que sea un gran trabajo y que podamos ver los frutos favorables para la gente. Sigo admitiendo gente, por eso me corto al charlar. Moisés es nuestro neurólogo de la unidad ACV, del Hospital San Martín de la Plata somos, así que cuando quieras, Moy, podemos arrancar. Dale, Leo. Estamos bastante federales, ¿no? Sí, mucho, muy. Re bien. Estamos 78 personas conectadas. Bueno, re bien. Che, bueno, me presento. Mi nombre es Moisés Rodríguez Rivas, soy médico neurólogo de la unidad de ACV y del Servicio de Neurología del Hospital San Martín de la Plata, uno de los principales hospitales de la provincia de Buenos Aires. Sí, y en esta oportunidad, comenzando con una actividad que es recontra importante en nuestro servicio, que son los ateneos interdisciplinarios, así como también las actualizaciones de algunas patologías que nos resulta interesantes o importantes. En esta oportunidad me va a tocar hablar acerca de lo que es el accidente cerebrovascular en la población o en pacientes jóvenes, por ahí centrándome más en una patología en sí, que es la disección cervical. Espero que les sirva la clase. Cualquier duda que tengan, lo resolvemos al final, ¿sí? Bien. A modo de introducción, tenemos que decir que el ataque cerebrovascular o el accidente cerebrovascular, que es la forma en que creo que la mayoría lo conocemos, a menudo es considerado una enfermedad de personas mayores. Esto es generalmente como una regla que pensamos que todo ACV se produce en personas adultas mayores. Esto no es tan así, ¿sí? Alrededor de un 10 hasta un 15% de las personas que sufren un ACV son jóvenes. ¿Y cómo lo vamos a definir? Básicamente lo vamos a definir como cualquier ACV que ocurre en personas menores a 55 años. Esto es variable. En algunos países de Europa, la mayoría considera este punto de corte, ACV, en población joven, menor de 55 años, pero las guías norteamericanas te dan como punto de corte los 50 años. Pero generalmente nosotros nos basamos en las guías europeas y Latinoamérica en sí considera como punto de corte los 55 años. Existe un aumento de prevalencia de esta patología en esta población y se cree que está directamente relacionada con el aumento del riesgo, de los factores de riesgo, ¿sí?, en la población, principalmente en las mujeres. Nosotros generalmente ya creo que sabemos cuáles son todos esos factores de riesgo. Por ahí a tener en cuenta en este grupo etario es el consumo de exotóxicos, que se agrega a esta lista de factores de riesgo, pero teniendo presente que la incidencia en los últimos años en esta población de menos de 55 años ha ido aumentando. La incidencia es más o menos alrededor de 5 por cada 100.000 habitantes por año en Europa, 20 por cada 100.000 habitantes en América del Norte, y en África llega incluso a casos de 100 por cada 100.000 habitantes en África. La mortalidad oscila generalmente entre un 2 y un 6%,
siendo mucho más alto en aquellos países con bajos recursos o de bajos ingresos, siendo la mortalidad en esos países mucho más, ¿sí? Pero generalmente va a oscilar, perdón, entre 2 y un 6%. Obviamente va a generar un enorme impacto socioeconómico esta patología porque generalmente afecta a la población justamente en su periodo más productivo, ¿sí? De ahí la importancia de esta patología. Con respecto a los factores de riesgo en esta población, yo creo que la mayoría ya conocemos cuáles son todos esos factores de riesgo, ¿sí? Y se vio en varios estudios que después voy a nombrar algunos, que se vio que todos estos factores de riesgo que están marcados en rojo, que son, por ejemplo, el consumo de tabaco, la inactividad física, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, principalmente la central, la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, conllevan o representan el mayor grupo de causas o factores relacionados en esta población. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que existe algunos factores de riesgo, ¿sí? Que no muchas veces lo ponemos o lo preguntamos o lo podemos investigar también, ¿sí? Que son estos otros factores de riesgo potencialmente modificables que también se vio que estaba presente en un gran porcentaje en esta población, que era el consumo excesivo de alcohol, la migraña. Dormir menos de 6 horas es considerada un factor de riesgo, ¿sí? Potencialmente modificable, y la apnea obstructiva del sueño es otro factor de riesgo que también hay que ir a investigar, sobre todo en aquellos pacientes que son obesos, de estatura corta, que roncan mucho en la noche. También, en los últimos años, todos estos factores de riesgo que están marcados en verde, ¿sí? Fueron aumentando y se vio que en la población de menos de 55 años estaban presentes. Algunas consideraciones sobre los factores de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que la hipertensión, así como los niveles bajos de HDL, que es el colesterol, están asociados a una mayor frecuencia de ACV en pacientes jóvenes. Los pacientes que fuman hasta un paquete diario, ¿sí? Tienen un riesgo de 2.5 veces más de sufrir un ACV, y este riesgo puede persistir incluso muchos años después de haber suspendido el hábito, ¿sí? Otro factor de riesgo a tener en cuenta es la migraña. Sobre todo la migraña con aura es considerada un factor de riesgo para el desarrollo de ACV isquémico en edades tempranas, y sobre todo en la población y en mujeres en este caso, y en el primer año del diagnóstico, tiene un efecto potenciador. Si nosotros en este caso asociamos la migraña con aura al tabaquismo, aumenta hasta 10 veces la posibilidad de hacer un ACV. Si asociamos la migraña con aura al uso de anticonceptivos orales, este riesgo incluso aumenta hasta 17 veces el riesgo de hacer un ACV. Y si asociamos los tres, por un lado, la migraña con aura, el tabaquismo y el consumo de anticonceptivos orales, ya se va, ¿sí? Aumenta hasta 30 veces el riesgo de ACV, sobre todo en mujeres. Por eso es re importante cuando nosotros tenemos en la guardia o en el consultorio una paciente, mujer, que es menor de edad, menor de edad no, menos de 55 años, hay que ir a interrogar de estos factores de riesgo, ¿sí? Si sufre de migraña. Obviamente va a estar contraindicado el uso de triptanes y ergotamínicos por el efecto vasoconstrictor de estas drogas, ¿sí? Muchas veces van a consultar y refieren que, por ejemplo, que son migrañosas o que tienen antecedentes de migraña, ya sea las mujeres o los hombres, y te dicen que, por ejemplo, a la semana te consumen 5, 6, qué sé yo, migrales. El migral es una pastilla del nombre comercial, es ese, que tiene ergotamina. ¿Sí? La ergotamina tiene ese efecto vasoconstrictor potente, ayuda mucho en la migraña con aura, pero a tener en cuenta todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque va a aumentar exponencialmente el riesgo de hacer un ACV. Bien, la obesidad también es considerada otro factor de riesgo independiente, tanto para el ACV isquémico como para el hemorrágico. Y otro aspecto importante o factor de riesgo a tener en cuenta en esta población es el consumo de exotóxicos. Se vio que alrededor del 12% de los pacientes menores de 55 años que habían sufrido un ACV tenían o referían a haber consumido algún tipo de droga. Esto hay que investigarlo sobre todo en los casos en donde nosotros no tengamos la causa obvia del ACV, ¿sí? Drogas con efecto simpático mimético, como las anfetaminas, la cocaína, el crack. Creo que crack me parece que no hay en Argentina,
pero hay que tenerlo presente también, puede causar isquemia por varios mecanismos. Generalmente, desde el punto de vista de la fisiopatología, vamos a ver que producen vasoespasmo, se puede presentar con una crisis hipertensiva aguda, aumento de la agregación plaquetaria y mucho más raro por un fenómeno vasculítico, ¿sí? Eso sería el mecanismo que explicaría por qué estas drogas producirían un ACV. Bien, con respecto a la etiología, puse esta tablita, esta imagen, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta algo re importante con respecto a la etiología del ACV, sobre todo el ACV isquémico, es que hay más de 100 patologías, ¿sí?, que me pueden producir un ACV isquémico. Y es enorme la cantidad, la lista de patologías, ¿sí? Y en base a esto existe una clasificación, no sé si algunos ya lo conocen, que es la clasificación del TOAS, que lo que hace básicamente es agrupar todas esas entidades, ¿sí?, en 5 grandes grupos. Vamos a ver, por un lado, la enfermedad de grandes vasos, el ACV cardioembólico. Luego vamos a tener el tercer grupo constituido por lo que es la enfermedad de pequeños vasos. El cuarto grupo de otras causas definidas. Y por último, el quinto grupo es el ACV de causa indeterminada. Y gran porcentaje de este grupo va a ser el ACV criptogénico. Bien, ¿por qué puse esta imagen y por qué me pareció importante que lo sepan? Porque necesitaba, en este caso, que ustedes vean más o menos el segundo grupo del ACV cardioembólico con el de otras causas determinadas en la población de menos de 55 años, estas patologías del grupo cuarto, que generalmente la población de más de 55 años es menos del 5%, acá es mucho más frecuente de ver, ¿sí? Y dentro de las otras causas determinadas, que llega a representar hasta un 30% de los casos, vamos a ver que patologías como una disección, una vasculitis, una trombofilia, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, enfermedad de Moyamoya, enfermedades hereditarias, enfermedades mitocondriales como la enfermedad de Fabry y el MELAS, constituyen un grupo importante en la población de menos de 55 años, ¿sí? En base a esto, allá entre el año 2013 y 2021 se hizo un estudio de corte prospectivo observacional, ¿sí?, allá en los Países Bajos, y lo que se hizo es básicamente un grupo de 1.322 adultos jóvenes, tratar de identificar cuáles eran las causas y factores de riesgo más prevalentes en esta población. Y lo que se vio que dentro de lo que son las causas de ACV, ahí está. 3 ocupaban el podio, ¿sí?, de causas, ¿sí?, en pacientes menores de 55 años. Estaba el ACV cardioembólico, junto con el cuarto grupo que era el de otras causas determinadas, y luego estaba el ACV criptogénico. Entiéndase por criptogénico aquel ACV, ¿sí?, isquémico, que nosotros hicimos todos los estudios complementarios, ¿sí?, para tratar de llegar al diagnóstico y a la causa de su ACV. Hicimos todos los métodos complementarios que existen y no encontramos la causa. Entonces, en este caso va a cerrar como un ACV criptogénico. Y en esta población representaba un porcentaje importante, ¿sí? En la población de más de 55 años puede llegar incluso a ser hasta un 30% de los casos de ACV criptogénico. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre vamos a saber la causa del ACV isquémico, ¿sí? Bien, dentro de las otras causas determinadas, ¿sí?, si vemos el cuarto grupo de esta clasificación del TOAS, justo mi vecino sale con la moto. Espera, ahí se fue. Bien. Dentro del grupo de otras causas determinadas de acuerdo a la clasificación del TOAS, vamos a ver en este estudio que se hizo de 1.322 jóvenes, ¿sí?, vamos a ver que 4 entidades ocupaban la mayoría de los casos, ¿sí? Estaba la disección de la arteria carótida por un lado, la disección de la arteria vertebral, el síndrome antifosfolipídico y el uso de drogas ilícitas. Eran las 4 patologías que estaban con mayor frecuencia dentro de las otras causas determinadas. Y es por eso que en base a estos resultados que se hizo hasta el 2021, que se vio que era lo más frecuente de ver en la población joven ACV isquémico secundario a una disección, es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar de esta patología, que es la disección cervical. Bien, ¿cómo lo vamos a definir? Básicamente lo vamos a definir como una extravasación de sangre y la formación de un hematoma intramural en las capas de la pared arterial, ¿sí?
La disección cervical involucra tanto a la arteria carótida interna como a la arteria vertebral o incluso a ambas, ¿sí? Sobre todo en sus porciones extracraneales. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de disección cervical hacemos referencia ya sea a la disección de la carótida o a la disección de la arteria vertebral. Puede ocurrir en forma espontánea o como resultado de un trauma directo, y entre un 15 hasta un 24% de los casos de ACV isquémico en adultos jóvenes se deben a esta patología, a la disección de la arteria cervical, ¿sí? Con respecto a la epidemiología de esta patología, vamos a ver que tiene una incidencia de 2.6 hasta 3 por cada 100.000 habitantes por año. La disección en este caso de la carótida interna es mucho más frecuente de ver que la disección de la arteria vertebral. La edad promedio de presentación es entre los 43 y 54 años, y vamos a ver que con respecto al sexo hay algunas discrepancias, ¿sí? Estudios norteamericanos dicen que es mucho más frecuente en las mujeres, mientras que los europeos dicen que es mucho más frecuente de ver en los varones. Bien, con respecto a la disección, vamos a ver que se va a producir por una separación, creo que la flecha aparece, se produce por una separación de las capas de la pared arterial que van a formar una luz falsa, ¿sí? Y que luego se va a ir despegando progresivamente, ¿sí? Se cree que estas separaciones se deben a un desgarro, ya sea de la íntima, que es la capa más profunda de la pared arterial, o a un sangrado por rotura del vasa vasorum. Y lo vamos a dividir estas disecciones en dos tipos. Vamos a tener por un lado las subintimales, es decir, por debajo de la íntima, y las subadventiciales. Esta es una subintimal. La subintimal puede causar estenosis y oclusión del vaso y secundariamente me va a producir el ACV, y mientras que las subadventiciales generalmente van a producir un hematoma de crecimiento excéntrico, que lo que va a hacer va a dar lugar a la formación de un pseudoaneurisma disecante, ¿sí? Generando la compresión de estructuras adyacentes al vaso. Esto es importante desde el punto de vista de la clínica que ahora vamos a ver. Bien, las disecciones, en este caso de la carótida, se producen generalmente a unos centímetros por encima de la bifurcación, entre 2 a 3 centímetros por encima de la bifurcación, y mientras que las disecciones de la arteria vertebral generalmente se producen en su segmento B2 y B3. El segmento B2 es aquel que está comprendido entre la apófisis transversa de la sexta cervical, que se extiende hasta la apófisis transversa del axis, y el segmento B2 es el segmento B3, perdón, es aquel que se extiende, ¿sí? Desde el axis hasta el ingreso de la arteria vertebral, que hace como un buclecito a nivel del agujero del atlas, ingresa hacia el endocráneo, ¿sí? Estos son los lugares predilectos o los más frecuentes donde se van a producir las disecciones, ¿sí? Bien, con respecto a la etiología y factores predisponentes de la disección cervical, no se conoce con exactitud cuál es la causa, ¿sí? Cuál es la etiología de esta patología. Se cree que es de causa multifactorial, donde habría una confluencia de factores genéticos por un lado y de factores medioambientales por el otro. Con respecto a los factores genéticos, se vio que pacientes que tenían algún trastorno o enfermedad de base, sobre todo relacionada con el tejido conectivo, como es la displasia fibromuscular, que es una vasculopatía no aterosclerótica, no inflamatoria, representaba el 40% de los casos, ¿sí? Un 2%, un porcentaje menor, se relacionó con otras enfermedades monogénicas del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Todos estos pacientes o estas personas que tenían algún tipo de patología relacionada con el tejido conectivo tenían mucho riesgo de disecarse. ¿Y por qué se comprobó esto? Porque grupos familiares, ¿sí?, que tenían algún trastorno o mutación de estos genes que están resaltados en negrita, se vio que los grupos familiares tenían como, por ejemplo, parentesco de primera línea y se disecaban, ¿sí? Luego fueron a estudiarlos estos grupos y vieron que había mutaciones de estos genes. El COL3A1 es uno de los más frecuentes. Con respecto a los factores ambientales, obviamente un traumatismo penetrante o un traumatismo cerrado importante me puede causar una disección, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que traumatismos menores, incluso acciones físicas inocuas que aparentemente para nosotros resultan inocuas, como puede ser toser, estornudar, el hipo, la actividad sexual, el yoga, los deportes de contacto, inclinar la cabeza en forma prolongada,
pueden actuar como factores predisponentes, ¿sí? Junto con el embarazo, el puerperio, la hipertensión, el uso de anticonceptivos, la migraña, el antecedente de infección reciente y la aterosclerosis son también otros factores predisponentes, pero esto no quiere decir que todas las personas que tengan este tipo o este antecedente se van a disecar. No, debe haber algo de base, algo genético, debe haber como una predisposición genética, es la palabra correcta, como para que puedan presentar esta entidad, esta patología, ¿sí? En esta imagen vamos a ver la confluencia de todo lo que dijimos recién, esa predisposición genética anatómica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún trastorno del tejido conectivo o que tienen una patología como la displasia fibromuscular, la enfermedad de Ehlers-Danlos, la que nombramos recién, y factores medioambientales. Se vio, por ejemplo, en la pandemia del COVID, aumento en la incidencia de disección cervical. Muchos pacientes que presentaron un ACV secundario a una disección tenían como antecedente de haber tenido la semana previa infección por COVID, ¿sí? El virus de la influenza también estaría involucrado. Y factores de riesgo, la hiperhomocisteinemia, el índice de masa corporal bajo, es decir, las personas de hábito longilíneo también es considerado otro factor de riesgo, la migraña también, ¿sí? Esto sería la confluencia de todos esos factores que dijimos. Todos son hipótesis, obviamente, ¿sí? No hay algo certero hasta el día de la fecha que te diga es por esto que se produce. Al momento de decir cuál es la causa de la disección cervical, nosotros vamos a decir que es una patología multifactorial. Bien, con respecto a la clínica, ¿sí? Lo vamos a dividir, por un lado, en signos y síntomas locales, ¿sí? ¿Y cuáles son? Por un lado vamos a tener la cefalea, sobre todo de reciente comienzo, o aquella persona que sufre de cefalea ya en forma crónica y que modificó sus características. No existe un patrón típico de la cefalea que esté relacionada con la disección, ¿sí? Puede ir incluso desde una cefalea de características tensionales hasta una cefalea migrañosa o incluso hasta una cefalea en trueno, ¿sí? La cervicalgia, es decir, el dolor de cuello, se puede presentar también como un síndrome de Horner, ipsilateral al vaso disecado. Puede haber compromiso de pares craneales bajos, sobre todo el 9, el 10, el 11 y el 12. Puede presentarse con acúfenos o con dolor en la región occipito-cervical. ¿Sí? Esto en los casos de disección vertebral. Estos son los signos y síntomas locales que se ven muy frecuentemente en estos pacientes. ¿Sí? Obviamente, en el caso de que haya una complicación, en este caso, hay un audio abierto, me parece. ¿Alguien tiene el micrófono, el audio abierto? Dieguito, el micrófono. Aprovecho para tomar agua. Listo, ya se lo silencié yo. Bueno, y en los casos en donde se presente con un evento cerebrovascular, ¿sí? La mayoría de los casos, el 67% de los casos, se va a presentar como un ACV isquémico. Y esto puede ser secundario a un fenómeno de embolización o por hipoperfusión, que es otro mecanismo de tener en cuenta. Se puede presentar también como un accidente isquémico transitorio y en algunos casos también se puede presentar como un ACV hemorrágico y dentro de ello la hemorragia subaracnoidea va a estar a la cabeza por extensión intracraneal de una disección extracraneal, ¿sí? Eso serían como las formas de presentación de una disección cervical, los signos y síntomas locales por un lado, y en los casos en los que evoluciona y se complica, se va a presentar como un evento cerebrovascular. Generalmente los síntomas locales, todos estos que nombramos, preceden al evento isquémico en cuestión de minutos a semanas. El 82% de los pacientes lo van a desarrollar o lo pueden desarrollar en la primera semana. Es muy frecuente de ver en la guardia, por ejemplo, pacientes que te consultan ya con un foco motor o un foco sensitivo opuesto, es decir, con un ACV isquémico, y que vos, interrogando ya sea al paciente o al familiar, te dice que venía, por ejemplo, no sé, hace un par de días con un dolor de cabeza o con un dolor a nivel del cuello, que tomaba algún tipo de analgésico, respondía parcialmente y después volvía nuevamente con el dolor. Y después caen a la guardia con un foco puesto. Es generalmente esa la cronología o la forma de presentación y nosotros tenemos que sospecharlo cuando tengamos esa forma, ese contexto, ¿sí? Si tenemos en la guardia algún paciente que esté, sobre todo joven, menos de 55, con un ACV, y después hay que ir a interrogar de esto, ¿sí? Bien.
Ojalá que me alcance el tiempo como para presentar el casito clínico. Bien, el diagnóstico de la disección cervical va a ser clínico y neuroimagenológico, ¿sí? Sí o sí, en este caso, sí o sí necesitamos para llegar al diagnóstico de disección cervical la ayuda de una neuroimagen, ¿sí? Obviamente la clínica, ¿sí? Todo lo que dijimos recién, acá tenemos que tener en cuenta los antecedentes personales y familiares de enfermedades del tejido conectivo. Hay que ir a preguntar eso, ¿sí? Si en la familia tienen algún antecedente o algún familiar sufrió de una disección previa, etcétera. Y en las neuroimágenes, los estudios complementarios que nos pueden ayudar, vamos a tener, por un lado, desde lo más sencillo, como puede ser un ecodoppler de vaso del cuello, que tiene una sensibilidad de 80 hasta un 96% para los casos de disección de la carótida, un 70 hasta un 86%, por ahí un poco más bajo para los casos de disección de la arteria vertebral. Luego está la angiotomografía, que tiene una sensibilidad de 92 hasta 100%, siempre y cuando se haga bien este estudio. El tema que la angiotomografía muchas veces nos va a ayudar a hacer el diagnóstico ya la angiotomo, pero el tema es que usa contraste, ¿sí? Está contraindicado en el embarazo, aquellos pacientes obviamente que tienen alergia al yodo y en caso de insuficiencia renal está contraindicado, pero viene a ayudarnos en caso de que no pueda hacerse una angiotomografía, la angioresonancia, ¿sí? En este caso, la angioresonancia con contraste de gadolinio llega a tener hasta una sensibilidad bastante comparable con la angiotomografía. La resonancia de encéfalo también se lo tenemos que pedir, sobre todo para localizar el ACV, y existe un estudio dentro de lo que es la resonancia, que es la resonancia cervical, con una secuencia muy útil, que es la supresión grasa, se pide de esa forma, resonancia cervical con supresión grasa o FAST-SAT, es considerada el estudio de elección para el diagnóstico de la disección, ¿sí? Este estudio también se puede pedir tranquilamente. Bien. Y otra cosa, que no es necesario el uso de contraste en este caso. Bien, más allá de todos estos estudios que nombramos recién, continúa hasta el día de la fecha la angiografía siendo el gold estándar para el diagnóstico. Pero obviamente no se lo vamos a hacer a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque, por un lado, no tenemos la disponibilidad en todos los centros. En el San Martín todavía no está funcionando el angiógrafo, entonces no lo podemos indicar a todos los pacientes, ¿sí? ¿A quiénes se lo vamos a indicar? A aquellos pacientes en donde nosotros tengamos duda diagnóstica, ¿sí? Que nos quede alguna duda, o cuando se plantea, y esto es importante, el tratamiento endovascular, siempre y cuando se encuentre dentro de ventana terapéutica, ¿no? Bien, esos serían los métodos complementarios que van a ir a confirmar la sospecha clínica para hacer el diagnóstico. Bien, ahora vamos a arrancar con una serie de imágenes, ¿sí? Espero que les sirvan estas imágenes. Por un lado tenemos un ecodoppler de vaso del cuello. En la imagen de la derecha vamos a ver una imagen, esta que señalan las flechas. Esta imagen hipoecogénica corresponde a un hematoma intramural que está comprometiendo el flujo de sangre. En este caso, el vaso que está siendo estudiado es la arteria vertebral en su segmento B3, ¿sí? Se está estudiando y se ve el hematoma, ¿sí? Bien, acá tenemos un corte, otro corte, donde se ve la disección, la separación de la pared del vaso, con esta falsa luz, con el trombo intramural, y acá la sangre pasando normalmente, pero ya tenemos acá que se está disecando, y en esta imagen longitudinal vemos también la disección de la pared del vaso, ¿sí? Esto es un estudio bastante accesible, creo que la mayoría de los centros lo tienen, el ecodoppler de vaso del cuello, pero tengamos en cuenta que su sensibilidad es limitada también, ¿sí? Y otra cosa, que es operador dependiente. Bien. Esta es la resonancia de encéfalo, ¿sí? Perdón, la resonancia cervical con supresión grasa, ¿sí? Con esa secuencia. Lo que hace es suprimir todo aquel tejido que tenga densidad grasa para tener una mejor visualización de la pared del vaso. Este estudio también es muy útil. Y acá vemos, donde está señalando la flecha, tenemos la arteria vertebral derecha, con un signo característico de ver en las resonancias, en los cortes axiales, que es el signo en semiluna o en media luna, ¿sí? Acá vemos otra imagen, en este caso es una resonancia de encéfalo con contraste, donde vamos a ver en este caso la arteria carótida derecha con algo que nos llama la atención.
vemos claramente la simetría de la derecha con la izquierda. Acá el contraste pasa totalmente, pero acá está pasando algo. Esta imagen en semiluna es característico de una disección cervical, que lo vamos a ver en los cortes axiales de la resonancia. Bien, acá tenemos otras imágenes, también resonancia de encéfalo, y estas otras que son unas angioresonancias, donde vemos todas las flechas que están señalando, son todos los vasos o lugares que se están disecando, estrechamientos de la luz, afinamiento de la pared del vaso. Esto no es frecuente de ver, por suerte. Esto es lo más probable que se esté produciendo en el contexto de un paciente que tiene algún trastorno genético de base, que tiene una predisposición recontra alta a la disección, y es por eso que afecta a distintos territorios vasculares. Bien, y este es la famosa angiografía, ¿sí? Donde vamos a ver el dibujo de todo lo que es el árbol vascular. En este caso vemos esta angiografía y un signo característico, muy casi podríamos decir patognomónico de una disección cervical, es el signo de la cuerda o en pico de flauta, y en algunos casos se conoce como el signo en llama, o claro, el signo de la flama o el signo en llama. ¿Sí? Esto es algo muy característico de ver en una angiografía en los pacientes disecados. Y por último está la angiotomografía, ¿sí? La angiotomografía usa contraste sí o sí, ¿sí? Y vamos a ver que a nivel, en este caso, de la carótida derecha, prácticamente ocupa esta imagen hipodensa que ocupa casi la totalidad de la luz, con un pasaje bastante filiforme del contraste comparado con la carótida izquierda. Esto también es característico de ver en una disección, ¿sí? Esto es una angiotomografía, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá de esta patología con respecto a los estudios, algo de la clínica para arrancar con el tratamiento? Y ya casi estamos. Hola. Bien. Sí, justo, Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? De Miguel Salva te habla de Jujuy. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Me Sé alegro, que te quería hacer una consulta sobre Decime. los complementarios. Te quería preguntar si determinar el estado de colateralidad, es decir, cómo está comportándose a nivel intracerebral el polígono de Willis, o cómo, en caso de una disección con oclusión total o casi total, si determinar el estado de colateralidad y determinar si hay una oclusión efectivamente total o parcial, si te parece importante, esa es una pregunta, y si en ese caso, en caso de que esas dos características de un paciente con disección fueran importantes, si es suficiente una angioreso, un estudio no invasivo, una angio-TC. No, yo creo que en este caso, para ver el estado de las ramas colaterales, para ver la circulación colateral, yo creo que ameritaría hacerle una angiografía. Yo creo que sí. Y si vemos la oclusión prácticamente de todo el vaso y podemos hacerle la angiografía, teniendo en cuenta que representa el gol estándar este estudio, yo creo que se lo pediría y no me quedaría únicamente con un angioreso por ahí. Yo sí se lo solicitaría. Sí. A mí siempre me queda la duda, ¿viste? De a qué pacientes sí, a qué pacientes no, porque en general los diagnósticos, como los pusiste, suelen hacerse con un estudio vascular, cualquiera sea, se tienen variable sensibilidad, pero se hace, digamos, con un estudio no invasivo. Pero siempre me queda la duda de si vamos al arterio o no. En nuestro caso, acá en Jujuy, nosotros tenemos la posibilidad de manejarnos con instituciones, con otras instituciones que disponen de angiógrafo, así que nosotros en nuestro protocolo los hacemos estudiar a todos los pacientes. Ah, mira qué bueno, che, y lo hacen así ya de forma rutinaria, ponele. No, cuando se presenta el caso que hemos tenido en estos 2 años, La disección en este caso. los derivamos y se hace el estudio. ¿Sí? Ah, mira qué Algún bueno. que otro caso donde queda clarito y se ve que está todo perfecto el polígono de Willis, no hubo mucha complicación, por ahí sí se queda en la AGTC solamente. Claro, claro. Cuando hablamos de las imágenes, yo hacía referencia a eso justamente. Yo creo que cuando ya no tenés duda diagnóstica y vos con la angiotomografía lo ves que claramente es una disección, yo creo que hacerle una angiografía está de más, porque no te va a cambiar en nada el tema del tratamiento después.
Por ahí tener en cuenta si tiene circulación colateral, qué sé yo, eso podría hacerse, pero en un tiempo diferido, no es algo que amerite hacerse lo urgente, por ejemplo, siempre y cuando ya tengas como casi la certeza de que se estaba disecando. Pero si te queda duda y no tenés una imagen o una resolución bastante de alta calidad de una angiotomografía, por ahí la angiografía te va a recontra ayudar, y nos pasó de varios casos en pacientes nuestros que tuvimos que derivarlo al hospital del Cruce como para confirmar nuestra sospecha. Y ojalá que me dé el tiempo como para presentar un casito clínico que es justamente que traigo a colación, que es justo de algo parecido que pasó, que teníamos unas dudas con la imagen, en este caso con un angioreso y angiotomografía, se hizo los dos estudios y terminó haciéndose la angiografía. ¿Por qué? Porque la clínica, el cuadro clínico era compatible con una disección, pero la imagen no. Entonces, hola Miguel, ¿cómo andas, Leo? Hola, Leo. El tema que yo me centraría acá, ¿en qué etapa del diagnóstico estamos? Claro, obvio. En un periodo agudo donde estamos delante de un paciente con un ACV isquémico dentro de la ventana terapéutica, y otro en el estadio en donde ya hicimos el tratamiento de... Tal cual. Donde, por ejemplo, se pasó la ventana terapéutica, que seguramente que es lo que va a comentar después. Por eso creo que fundamentalmente para elegir los estudios complementarios tenemos que tener muy presente eso, en qué etapa del tratamiento, en qué etapa de la evolución estamos como primera orden. Y después, porque muchas veces por ahí nosotros sí tenemos la costumbre de hacerle algo, ya sea resonancia o tomografía, todos donde tenemos más posibilidad de hacer el diagnóstico, pero hay muchos lugares en donde una imagen simple, tomografía, ya con solamente eso le indican el tratamiento trombolítico, por ejemplo. Claro. Por eso creo que no tenemos que desvirtuarnos y centrarnos en qué etapa de la evolución estamos, para seleccionar un estudio complementario para llegar al diagnóstico. Eso Tal cual. Clarísimo, Leo, sí, así es. Tal cual. Ojalá que haya quedado claro ese punto, que acá lo importante o fundamental es no demorar el tiempo, siempre y cuando el paciente esté en ventana, hacer el tratamiento agudo y después vemos el tema de estudiarlo completo, ver las colaterales y todo eso, ¿sí? Acá lo fundamental es tratarlo. Bien, hablando y volviendo a esta parte fundamental de la clase, que es el tratamiento, vamos a ver que en la etapa aguda, ¿sí? Todo ACV isquémico agudo y todo paciente que tiene un ACV isquémico secundario a una disección cervical, siempre y cuando esté dentro de ventana terapéutica, ya sea para la fibrinolisis o ya sea para la terapia endovascular, sí o sí lo tiene que recibir, ¿sí? No es una contraindicación un paciente que se está disecando el tratamiento trombolítico. Eso tengamos en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener por ahí alguna precaución con las disecciones intracraneales que tienen, o de las disecciones extracraneales que tienen extensión intracraneal, por un mayor riesgo de hemorragia subaracnoidea o hematoma intraparenquimatoso. Esto hay que tomarlo con pinzas. Hay varios estudios que muestran que no están así de riesgo, es decir, vamos a ver que tanto la eficacia como la seguridad del tratamiento es comparable con otros tipos de ACV, ¿sí? Por eso no es una contraindicación per se en una disección cervical. Obviamente la trombólisis sí va a estar contraindicada en aquellos pacientes que tienen una disección de la aorta, ¿sí? Eso sí es una contraindicación absoluta, que creo que la mayoría ya lo sabemos, ¿sí? La disección aórtica sí es una contraindicación. Pero la disección de la arteria carótida o de la disección de la arteria vertebral, siempre y cuando se encuentre dentro de ventana para el RTPA o la terapia endovascular, lo tienen que recibir, ¿sí? Bien, eso con respecto al tratamiento agudo. ¿Y qué pasa en el caso de aquellos pacientes que no llegan en ventana? Que son, bueno, mala suerte, pero justamente la mayoría de los casos, muchas veces pacientes llegan fuera de ventana. Está la profilaxis secundaria con agentes antitrombóticos. ¿Por qué? En estos casos se vio que la mayoría de los pacientes que tuvieron un ACV por una disección cervical tienen un alto riesgo de volver a hacer otro nuevo ACV por el fenómeno de embolización de arteria a arteria, y se vio que
tanto por un lado el tratamiento anticoagulante como el tratamiento antiplaquetario por el otro, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos tratamientos. Y para llegar a decir esto, ¿en qué nos basamos? En dos estudios multicéntricos, ¿sí? Randomizados, aleatorizados, etcétera, etcétera, como es por un lado el CADIS y por otro lado el TRIAD-CAT. Estos dos grandes estudios lo que hicieron era comparar el tratamiento antiagregante por un lado, es decir, aspirina, clopidogrel, etcétera, versus los antagonistas de vitamina K, los anticoagulantes orales, ¿sí? Trataron de comparar, dividir en dos grandes grupos y ver cuál era mejor. Vieron, en el caso del estudio CADIS, sobre un total de 250 participantes, es decir, que tenían una disección de la arteria cervical o carótida, digo, de la carótida o vertebral, compararon. A un grupo le daban aspirina, a otro grupo le daban clopidogrel, a otro grupo le daban aspirina más dipyridamol, y por último había otro grupo que recibía warfarina. Vieron que todos los grupos que recibían estos diversos tratamientos, los resultados primarios eran iguales, es decir, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la recurrencia del ACV y en cuanto al riesgo de sangrado. Todos los grupos tuvieron las mismas tasas o los mismos porcentajes de resultados, ¿sí? Y el otro estudio que se hizo, que es el TRIAD-CAT, comparó la aspirina versus la warfarina. Y vieron básicamente de un total de 194 participantes que tenían una disección, a 100 participantes le dieron aspirina y a 94 le dieron warfarina. Para tratar de ver, para tratar de comprobar si en este caso la aspirina era mejor o peor que el anticoagulante, y vieron que no hubo diferencias, ¿sí? En todos los resultados primarios. En este caso de riesgo de recurrencia de ACV, de hemorragia y la mortalidad, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros elegir qué tratamiento vamos a hacer en todos los pacientes como prevención secundaria, usamos una guía, en este caso propuesta, un algoritmo propuesto por la AJA en base a estos resultados de estos ensayos clínicos que se hizo y algunos otros ensayos un poco más pequeños. La AJA propone un algoritmo de tratamiento para la disección de la arteria cervical en donde nos dice que a todo paciente que tiene un alto riesgo de sangrado, ¿sí? Entiéndase aquel paciente, por ejemplo, que tiene una disección extracraneal extensa y que se extiende hacia la circulación intracraneal. Eso por un lado. O aquel paciente con un ACV isquémico extenso o con riesgo de transformación hemorrágica. En estos pacientes lo que te dice la AJA es iniciar únicamente tratamiento antiplaquetario y monoterapia, ¿sí? En este caso aspirina. En cambio, aquel grupo que no tiene un alto riesgo de sangrado, pero tiene algunas características radiológicas de alto riesgo, como puede ser la presencia de un trombo intraluminal bastante importante que ocluye prácticamente la totalidad del vaso y el riesgo de sangrado es bajo, en este caso se puede usar la anticoagulación. Luego, aquellos pacientes que tenían un riesgo de sangrado moderado, se podía usar el tratamiento antiagregante plaquetario, ¿sí? En los casos de ACV menor o aquellos pacientes con un accidente isquémico transitorio que se habían presentado por una disección cervical de alto riesgo, se podía incluso hasta usar la doble terapia antiagregante, ¿sí? En este caso se podía usar aspirina clopidogrel por 21 hasta 90 días, ¿sí? Y luego continuar en monoterapia. En ausencia de riesgo de características radiológicas de alto riesgo, es decir, yo tengo la disección, pero no llega a ocluir totalmente el vaso, ¿sí? No es tan extenso el ACV tampoco, y el riesgo de sangrado es bajo, se puede usar la doble terapia antiagregante por 21 hasta 90 días, y luego continuar en monoterapia. En cambio, si el riesgo de sangrado es moderado, se puede usar tranquilamente la monoterapia con aspirina, ¿sí? Esto sería más o menos lo que propone la AJA. Con la salvedad, y esto es re importante tener presente, que no existe un algoritmo o una base 100% de decir cuál tratamiento elegir con respecto al otro. Tenemos que tratar de individualizar a cada paciente y ver cuál sería la opción de tratamiento, ¿sí? No existe una lista por ejemplo, de variables a tener en cuenta y decir, mira, este paciente lo tiene todo, entonces indico aspirina. No, este paciente le falta esto, indicó anticoagulación. No, no es tan así. Por eso, en cada uno de los pacientes hay que individualizar el tratamiento.
¿sí? Pero con la salvedad que tanto el tratamiento antiplaquetario por un lado como el tratamiento anticoagulante por el otro demostraron la misma eficacia y seguridad, ¿sí? No hubo superioridad de uno con respecto al otro. Bien, esto con respecto al tratamiento. El vaso disecado por lo general tenemos que decir que repermeabiliza en la mayoría de los casos. En algunos casos puede haber alguna irregularidad residual. Obviamente estos pacientes cuando se van de alta hay que seguirlos, ¿sí? Esto es importante, que tienen que tener un seguimiento estrecho. Nosotros lo que solemos hacer es repetir una neuroimagen entre los 3 y 6 meses, luego de haber presentado los síntomas, ya sea con un angioreso o una angiotomografía, ¿sí? Si yo hice el diagnóstico con una angiotomografía, lo preferible es usar el mismo método, ¿sí? En el estudio control. Generalmente 1/3 de los pacientes resuelven en los primeros 4 meses. La recurrencia se observa en menos del 13% de los pacientes durante el primer año. El mayor riesgo está en las primeras 2 semanas, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, el riesgo de que estos pacientes vuelvan a disecarse va disminuyendo. El rango de recurrencia generalmente oscila entre 0,7 hasta un 2% por año. El riesgo de desarrollo de un aneurisma del vaso disecado es aproximadamente un 9%. Y en todos estos pacientes tenemos que tener todas las medidas de prevención. Se deben contraindicar las actividades que presenten un riesgo de trauma cervical, por lo menos durante 6 meses para reducir la probabilidad de recurrencia, ¿sí? Durante 6 meses, no le vamos a decir que durante 6 meses no haga nada o que tenga un reposo absoluto, que haga sus actividades, que vaya a trabajar o que tenga su vida diaria normal, pero evitando aquellas situaciones, por ejemplo, deportes de contacto, que haga, no sé, kinesioterapia, etcétera, que tenga un poco por ahí, un poco más de cuidado, pero no se contraindica. Que tenga más cuidado, nada más. Bien, algo a tener en cuenta, ¿sí? Es que todo paciente que tuvo un ACV isquémico secundario a una disección cervical se puede plantear, ¿sí? Suspender el tratamiento antiplaquetario, ¿sí? En un periodo un periodo de tiempo entre 3 y 6 meses, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir de suspender o no el tratamiento? Cuando nosotros hacemos el seguimiento de estos pacientes y entre los 3 y 6 meses yo le repetí el estudio complementario y veo que completamente recanalizó el vaso, podemos plantear en este caso y decidir en ese momento de suspender el tratamiento antiagregante. En algunos casos se puede extender más de 6 meses, sobre todo aquellos pacientes que tienen varios factores de riesgo, ¿sí? Cardiovascular. En esos casos, por ahí sería conveniente extender un poco más. Pero existe la posibilidad, en este caso, de suspender el tratamiento antiplaquetario en un periodo de 3 a 6 meses o el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Son pacientes siempre y cuando hayamos demostrado que su ACV haya sido secundario a la disección, ¿sí? Espero que se haya entendido esta parte. Bien, algunos comentarios finales para terminar esta charla. Vamos a ver que el ACV en adultos jóvenes se define como aquel que ocurre entre los 18 y 55 años, que era lo que habíamos dicho. Entre los 40 y 55 años adquiere mucha relevancia los factores de riesgo cardiovascular que nosotros conocemos y su prevención va a ser fundamental. Y aprovecho este punto para invitarlos después, el 24 de abril, que cae un jueves también a las 6 de la tarde, vamos a tener una clase que lo va a dar una amiga, que es la jefa de residentes de nuestro hospital de clínica. Va a dar una charla acerca del control de factores de riesgo y prevención de ACV, ¿sí? Los que quieran participar después, les mandamos el link. Ojalá que puedan participar. Es otro tema importante que considero fundamental dentro de lo que es la patología cerebrovascular, la prevención. Bien, tanto el espectro de causas como la frecuencia de distribución del ACV en adultos jóvenes difiere de los adultos mayores y esto tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el diagnóstico. El tratamiento en agudo del ACV isquémico para adultos jóvenes no difiere de la de los adultos mayores y se basa obviamente en la trombólisis sistémica o en la trombectomía mecánica. Los adultos jóvenes con ACV tienen una tasa de mortalidad de 4,5% y una tasa de recurrencia baja. Y por lo general, al ser jóvenes, tienen por ahí un mejor pronóstico, ¿sí? En pacientes con un ACV isquémico agudo debido a una disección de la arteria cervical, las estrategias de tratamiento son las mismas que cualquier otro ACV, ¿sí? Es decir, la trombólisis, si está en ventana con menos de 4 horas y media, o la trombectomía mecánica, por lo menos que tenga menos de 6 horas de evolución del cuadro, ¿sí? En la ventana convencional.
La elección del tratamiento antitrombótico se debe individualizar en cada paciente, ¿sí? Esto tengámoslo presente, no hay un gol estándar para decir este paciente se anticoagula o este paciente se antiagrega, hay que individualizarlo y se debe continuar durante 3 a 6 meses. Y por último, el riesgo de disección, por suerte, es bajo, siempre y cuando no tenga un trastorno del colágeno de base, ¿no? Que ahí, en ese caso, por ahí estos pacientes tienen tendencia a la recurrencia. En estos casos tenemos que considerar medidas preventivas después del diagnóstico y continuar en aquellos pacientes de alto riesgo, sobre todo aquellos con múltiples factores de riesgo cardiovascular, por ahí plantearnos la necesidad de prolongar un poco más la prevención secundaria. Perfecto. Ahí terminamos la clase, espero que les haya servido, ¿sí? Esta es la bibliografía que usé, cualquier cosa me contactan o contactan con el servicio y se los compartimos, ¿sí? Son los estudios principales que se hicieron y en lo que me basé para hacer esta clase. Espero que les sirva. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, Leo. Dale, dale tranquilo. ¿Vos estás? Porque por ahí el caso puede ser bastante interesante y puede ahí generar algunas discusiones. Sí, la verdad, y un poquito capaz que sí. Y además de ser interdisciplinario, este Ateneo es multiespecialidad también, porque hay varias especialidades acá. Así Tal que cual. estaría bueno para ver para discutir. Así que dale nomás. Bien, no les quiero mentir con respecto al caso clínico, es de un paciente que tuvimos internado en la unidad, lo que sí está bastante orientado para la parte de neurología, no me odien por eso, pero cualquier duda que tengan o si les parece algo raro o que no se entienda, me comentan, me interrumpen, en este caso sí les permito que me interrumpan, como para ver si tienen alguna duda con respecto al cuadro clínico, ¿sí? Bien. Tenemos el casito clínico que está descrito en la pantalla, que tenemos un paciente masculino de 43 años, ¿sí? Sin antecedentes personales conocidos, que concurre a la guardia de admisión de nuestro hospital por presentar dolor a nivel laterocervical derecho desde hace una semana, que inició en forma brusca, luego de despertarse a la mañana, de intensidad leve moderada, que respondía parcialmente a AINES y que persiste hasta el día de la fecha, ¿sí? Agregando posteriormente, hace 42 horas, ¿sí? Una sensación de giro del entorno, es decir, como algo vertiginoso, náuseas, adormecimiento del hemicuerpo derecho, y ante dicho cuadro consulta a otro nosocomio, a otro hospital, en el que se le realizan una tomografía de encéfalo simple y le otorgan el alta médica con tratamiento sintomático. Lo interpretan más que todo como un vértigo periférico y lo mandan a casa, ¿sí? Por persistencia de los síntomas, consulta 24 horas después a nuestro nosocomio y se realiza la interconsulta con neurología. Es decir, va el paciente a la guardia de admisión y nos llaman al servicio de neurología. Al interrogatorio dirigido, el paciente negaba antecedentes de traumatismos previos, sobre todo al inicio de los síntomas, así como también consumo de exotóxicos, nos decía que no fumaba, no tomaba nada, vacunas e infecciones recientes tampoco, ¿sí? Esto sería el caso clínico. Es básicamente un paciente de 43 años que venía más o menos con un cuadro de cervicalgia, de localización laterocervical derecho y una semana de evolución con una respuesta parcial a los AINES y que luego agrega un cuadro vertiginoso. ¿Tienen alguna duda, algo más que les interesaría saber de este paciente, que les genere dudas o algo? Él había consultado, perdón, él había consultado por esto, ¿sí? Por ese dolor y por esa sensación vertiginosa a otro hospital donde le hicieron esa tomografía y donde no había por lo menos alguna lesión aguda. Bien, espero que se haya entendido. Al examen neurológico, cuando nosotros lo vamos a evaluar a este paciente, nos encontramos con el siguiente panorama. Todo lo que está en negrita, ¿sí? Es todo lo positivo, todos los datos positivos que se recabó de la evaluación. Teníamos un paciente que nos refiere a esa sensación vertiginosa, con náuseas e hipopersistente,
Estaba vigil, orientado globalmente, con el habla fluente, no tenía disartria, nominaba y repetía normalmente, comprende y obedecía las órdenes simples y complejas, la mirada primaria estaba conjugada, y lo que sí nos llamó la atención es que tenía las pupilas, impresionaban anisocóricas, a expensas de una miosis derecha, estaban fotorreactivas, con una leve tosis palpebral derecha, un nistagmo horizontal con fase rápida derecha ante la mirada extrema, que no agotaba. Tenía también una simetría del velo del paladar, a expensas de un descenso del hemivelo derecho. El reflejo nauseoso estaba abolido. El resto de pares craneales impresionaban conservados. Tanto el tono, la fuerza y los reflejos, podríamos decir que estaba todo normal, salvo la sensibilidad superficial, que tenía una atermoalgesia en el hemicuerpo izquierdo, y con respecto a la ataxia dinámica, tenía una dismetría en miembro superior derecho y miembro inferior derecho, es decir, del hemicuerpo derecho, ante las maniobras de índice de nariz y talón rodilla. Tenía inestabilidad postural y la marcha fue totalmente inevaluable por reproducción de los síntomas. Estaba tan sintomático el paciente que no lo podíamos poner de pie como para ver un Romer, etc. ¿Sí? Fue difícil. Y no refiere trastorno esfinteriano. Bien, esto es básicamente la evaluación al examen físico. No sé si tienen alguna duda de esto. Espero que no. Bien, básicamente así se lo resumo yo. Al ser multidisciplinario y nuevamente lo hice bastante orientado a la parte neurológica, tenemos un paciente con ese cuadro, ¿sí? Que venía con ese cuadro álgico, ¿sí? De mucho dolor, y teníamos este examen neurológico. Tenía mucho compromiso de pares craneales, que ahora vamos a ver cuáles, y tenía algunos componentes que alternaban de un lado con respecto al otro. Una forma de agrupación sindrómica, que esto es la parte más interesante y más importante de todo lo que es la evaluación, es que por un lado nosotros cuando nos encontramos con este panorama, lo que hicimos fue agrupar a este paciente, cada uno de los datos positivos, y por un lado el dolor laterocervical derecho con la intensidad leve moderada, con esa respuesta parcial a AINES de una semana de evolución, lo agrupamos como un síndrome álgico, ¿sí? Después las náuseas, la sensación de giro del entorno, ese nistagmo horizontal que no agotaba, la inestabilidad en la marcha, esa dismetría en el hemicuerpo derecho, lo agrupamos como un síndrome vertiginoso o con un vértigo central o un síndrome vestibulocerebeloso, tranquilamente. Esas eran otras de nuestras agrupaciones. Después estaba la miosis derecha con la tosis palpebral derecha. Esto es característico de un síndrome que creo que la mayoría la conocemos, que es el síndrome de Horner, incompleto. En este caso porque le falta un tercer componente, que es el enoftalmos, pero tenía la miosis derecha y la tosis palpebral derecha. Esto se entiende por qué, porque básicamente estamos sospechando de una patología que está afectando todo lo que es la cadena simpática, ¿no? Bien, luego tenemos la simetría del velo del paladar, el reflejo nauseoso abolido y el hipo, lo agrupamos básicamente como un síndrome de pares craneales bajos, ¿sí? Porque teníamos la simetría del velo, nos está afectado el noveno, el décimo, ¿sí? Y luego teníamos la atermoalgesia del hemicuerpo izquierdo, es decir, teníamos de un lado, teníamos una sintomatología bien marcada del lado derecho, pero del lado izquierdo teníamos esto, la termoalgesia, el paciente no podía discriminar entre frío y calor, del lado izquierdo del cuerpo, de la mitad del lado izquierdo. Y lo agrupamos como un síndrome sensitivo superficial. Básicamente tenemos varios síndromes a tener en cuenta en la agrupación, ¿sí? Y dentro de las principales sospechas o probables etiologías a pensar en este paciente, nos vamos un poco a la clínica con la que se presentó el paciente y arranca de golpe, ¿sí? Con todo este cuadro clínico. No fue algo insidioso o algo que viene de varios años o meses, semanas de evolución. Fue algo bastante distal y nuestra principal sospecha era que se tratara de una patología vascular, obviamente no descartando otras entidades como puede ser un proceso inflamatorio desmielinizante, una causa tóxico-metabólica o también una causa infecciosa o un poco más alejado de la causa tumoral. Sugerimos, obviamente, que este paciente tiene que quedarse internado y le pedimos un laboratorio completo y una neuroimagen.
El laboratorio central del paciente era este, salió todos los estudios, ¿sí? Incluido el perfil inmunológico, que también salió, no lo puse acá, pero también salió todo no reactivo, y el resto de los parámetros estaba todo bien. La tomografía de encéfalo no se la volvimos a repetir. ¿Por qué? Porque ya traía una del otro hospital, que era del día anterior, ¿sí? Por suerte no nos pasaron, lo vimos, qué sé yo, y por lo menos no nos impresionaba algo agudo, es decir, tipo un sangrado, alguna lesión ocupante de espacio, etc. O una hipodensidad. Bien. ¿Qué otro estudio acá sería fundamental? Sacando todos estos estudios que tenía el paciente y pensando en las principales causas de esa clínica del paciente, ¿qué estudio les parece a ustedes, el que quiera participar, que podríamos pedirle? Que nos puede ayudar un montón al diagnóstico. Si no, lo digo yo. Se ven que están todos tímidos. Mal. Después los de neuro van a cobrar. Angiorezo, dice Mile. Bien, vamos, Mile. Bien, una resonancia de encéfalo, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Esto nos va a reayudar un montón. Obviamente también si nos hubiésemos planteado pensando en la sospecha que teníamos, una angiotomografía, pero ya teníamos una tomografía hecha y por ahí, teniendo la posibilidad de hacer una resonancia, no lo dudamos y le pedimos una resonancia de encéfalo más un angiorezo. Y nos encontramos con esto. Son fotos, ¿sí? No tengo el video completo, pero puse lo positivo de toda la imagen. Esto es una resonancia de encéfalo, ¿sí? En cortes axiales, y en este caso es una secuencia de difusión, ambas fotos. Hay algo, obviamente, que nos llama la atención, que es donde está señalando la flechita, es esa imagen hiperintensa a nivel del bulbo, ¿sí? Esto no es normal, algo está pasando ahí, por lo menos en difusión se ve, ¿sí? Después le pedimos el resto de la secuencia, que generalmente pedimos resonancia con protocolo para ACV, y por suerte, sale también el ADC, el FLAIR. Acá. En este caso tenemos también lo mismo, este es un ADC, también es una resonancia de encéfalo, pero en secuencia ADC, que es básicamente la traducción de la difusión, pero en este caso se ve hipointenso, ¿sí? Que cae en ADC a nivel del bulbo, en la misma localización. Y en FLAIR también ya se veía. Espero que se llegue a ver, yo lo veo clarito, pero no sé si ustedes lo ven. A nivel del bulbo, ¿sí? Más la parte lateral, ¿sí? Derecha, se ve esa imagen hiperintensa ya en FLAIR. Lo más probable es que este ACV, pensando que es un ACV porque tiene restringe en difusión, cae en ADC y se ve ya en FLAIR, me parece que estamos hablando de algo vascular. Que ya aparezca en FLAIR, lo más probable es que ya sea más de 6 horas de evolución. Igualmente el paciente venía hace una semana con todo esto. Hacemos lo mismo, en este caso resonancia de encéfalo, este es un T2, ¿sí? Y esto es un FLAIR, pero es un corte un poco más arriba, que es a nivel de mesencéfalo, ¿sí? Donde lo que quisimos ver es si en algún punto, aparte del bulbo, aparecía alguna otra imagen. Esto nos decía que no, era una imagen bastante localizada a nivel del tronco. Luego pedimos la secuencia GRE, en GRE no había ninguna imagen que nos llamara la atención, esto es un vasito, pero por lo menos la misma localización del bulbo, encontrarnos con un sangrado, tratando de descartar con el GRE, por lo menos en esta imagen no aparecía, y este es otro FLAIR que también nos decía lo mismo, ¿sí? La imagen comparativa, que también se veía hiperintenso. Bien, le pedimos el angiorezo de vasos supraórticos intracraneales, generalmente nosotros lo pedimos de esa forma, angioresonancia de vasos supraórticos intracraneales, y nos encontramos con esta imagen. Hay algo que nos está llamando la atención, ¿sí? A simple vista salta, ¿sí? Vemos que se dibuja todo el árbol vascular, ¿sí? Pero vemos que acá, esta imagen, por ahí hay una simetría entre lo que es la vertebral derecha con la izquierda, que la izquierda prácticamente no, se representa en la imagen con el buclecito ese que hace, ingresa, pero del lado contralateral no vemos el otro, no vemos la otra vertebral para formar el tronco de la basilar. ¿Dónde está? No aparece. Bien, acá se ve mucho más claro, mucho más evidente la imagen de la arteria vertebral, ¿sí? En este angiorezo,
Y el informe de la resonancia nos decía esto, que a nivel vulvar, que era lo que habíamos visto nosotros en las anteriores secuencias, paramedial derecho posterior se observa un área de 6 milímetros que representaba una restricción en difusión ADC y que se visualizaba ya también en T2 y FLAIR. Bien, vimos el ACV que lo tenía, el ACV de tronco, el ACV vulvar, pero cuando vamos a ver la angioresonancia, nos informan que estaba todo bien. No demuestra alteraciones en el calibre, ni tampoco en la intensidad de señal de los vasos que compone el polígono de Willis, como tampoco las arterias carótidas ni vertebrales. Es decir, tenía un angioreso, según el informe, normal. Entonces nosotros volvemos a ver la imagen, pero vemos que hay una clara asimetría y decimos, che, pero ¿qué onda esto? Algo está pasando. Y vemos una clara disminución en el calibre de la arteria vertebral derecha, ¿sí? Eso se llega a ver, lo llegan a ver. Espero que sí, que se vea esa diferencia. Básicamente lo que se vio era que estaba informada como normal esto y no era tan así, ¿sí? Y esto es básicamente ¿por qué? Porque generalmente los que hacemos consultorio muchas veces nos guiamos mucho con el informe y como pasa que siempre tenemos muchos pacientes para ver, por ahí nos quedamos con el informe. Si en este paciente caía consultorio y yo veía ese informe, decía, bueno, tuviste una ACV de tronco, se va con tratamiento antiagregante, con profilaxis secundaria y chao. Pero no, por suerte la clínica ayudó bastante también a pensar en una disección. Y viendo esta imagen, claramente es patológica, ¿sí? No es normal. Obviamente, a este paciente, la impresión diagnóstica nuestra fue un ACV isquémico vulvar lateral derecho en un paciente joven, de probable etiología, y a la cabeza estaba la disección cervical derecha. Otras causas puede ser como una enfermedad de gran vaso, según la clasificación del TOAS, una enfermedad de pequeño vaso o un ACV cardioembólico, también de acuerdo a la clasificación del TOA, pero a la cabeza estaba la disección cervical, ¿sí? Bien, como conductas, sugerimos la evaluación por cirugía vascular. En este caso, la duda estaba, ¿sí? Tenía en la clínica el paciente todo a favor de una disección, pero el tema era que los estudios no nos apoyaban mucho. Entonces lo que pedimos en este caso sí era obligatorio de realizarle una angiografía, ¿sí? Para que para tratar de llegar al diagnóstico de certeza, obviamente. En este caso le pedimos una angiografía por la evaluación de cirugía vascular, iniciamos profilaxis secundaria con aspirina atorvastatina, en este caso preferimos la aspirina por el tamaño de esa lesión, y obviamente en el contexto de todo paciente con un ACV isquémico y principalmente pacientes jóvenes, lo tenemos que estudiar completamente. Le pedimos ecodoppler de vaso del cuello, el ecocardiograma transtorácico con pasaje de burbuja. Esto generalmente no es de rutina, pero en un paciente joven por ahí lo planteamos. La necesidad de hacer el pasaje de burbuja, un Holter, y otros estudios es el laboratorio central con todos los restantes de fase aguda y un perfil inmunológico completo, ¿sí? Le pedimos a este paciente todo. Y estudios para el trastorno de la coagulación. En este caso hacemos interconsulta con hematología para que lo estudien de la parte de la coagulación, ¿sí? Pensando en un SAS, ponerle algún déficit de algún anticoagulante. Se reevaluará. Bien, el paciente va a hacerse la angiografía, por ahora lo estamos mandando al cruce a todos los pacientes para hacerse este estudio, y vemos que se adjuntaba la foto de la imagen, no la tengo esa imagen, pero sí el informe, donde decía que tenía una disección de la arteria vertebral derecho en los segmentos B2 distal, que era uno de los lugares predilectos de disecarse, el segmento B3, pero también comprometía el segmento B4, y el compromiso del ostium de la pica, es decir, de la arteria cerebelosa posterior inferior. Justo en el nacimiento de esta arteria también ya estaba comprometida, es decir, ya había como una extensión intracraneal de esa disección. Así que nada, salimos corriendo. No, el tratamiento no cambiaba mucho porque nada, estaba con el tratamiento ya con la profilaxis secundaria, pero ya teníamos el diagnóstico. Con respecto a la clínica que presentó este paciente, existe un síndrome que es el síndrome de Wallenberg o vulvar lateral, que es un síndrome alterno,
que esto lo vemos en la parte vascular, en la parte de la residencia de neuro, que era compatible y era casi de libro, podríamos decir, lo que tenía el paciente, ¿sí? Por debido a la afectación de todas esas estructuras que aparecen ahí, el núcleo vestibular, el núcleo ambiguo, el tracto espinotalámico, el núcleo trigeminal, el tracto córtico-espinal, tenía todo lo que habíamos encontrado en la evaluación clínica, ¿sí? El síndrome de Wallenberg. No sé si alguna vez habrán visto, esto ya tuvimos varios casos de esto. Así que bueno, con eso terminamos la clase. Básicamente el casito clínico estaba orientado mucho a la parte neurológica, ¿sí? Y era más que todo para poner en evidencia que muchas veces no tengamos que quedarnos con un informe y hacernos por ahí un tiempo, sobre todo cuando tengamos alguna duda en el diagnóstico, de plantear la necesidad de sí o sí ver la imagen, ¿sí? Eso es fundamental. Así que bueno, ahora sí terminó la clase. No sé si les quedó alguna duda o algo. Buenísimo, gracias, muy. Veo que ahí Mari levantó la mano. ¿Mari qué? Mariana. Soy todo oídos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Ah, Mari Montes. ¿Cómo está Sí. Mari? Bien, muy bien, corazón. Escúchame, me encantó a todos los que no somos neurólogos y hacemos ACV, nos cuesta mucho circulación posterior en el reconocimiento clínico. Así que esta es una patología sumamente frecuente. Hemos tenido varios pacientes acá en la unidad y creo que saber de quién estás hablando, porque este paciente estuvo en la unidad. Tal cual. Bien, lo único que yo quería traer a debate es tres cositas. Es cuando vos hablaste de imagen vascular en la embarazada. La verdad que la angiotomo, si es lo que tenemos a mano, tiene mayor sensibilidad que la angioreso, y si la patología es mi posición, y la firmo con mi número de matrícula, y si lo amerita la situación, nosotros tenemos un backup de tomografías para poder hacerlo inclusive a la embarazada. Entonces, yo quiero dejar ese concepto de que si no tenemos la angioreso o queremos un estudio de mayor sensibilidad angiográfica, la angiotomo la podemos hacer exactamente igual en la embarazada, hablando con los riesgos los riesgos con la familia, porque está teniendo una patología sumamente grave, o por lo menos sospechando una patología sumamente grave. Claro. Sí, yo la verdad soy bastante cauto con ese lado. Ya te digo, yo veo, justo hace poquito en consultorio vi una embarazada que venía con una cefalea migrañosa y que tenía como una parestesia en un brazo, entonces yo dije, entonces a mí me llega una paciente embarazada y por ahí, y no sé si le pediría sí o sí una angiotomografía, pero si se puede hacer y existe todos los medios como para podérselo hacer, no está en el primer trimestre del embarazo, qué sé yo, y capaz que sí se lo hago, pero no sé, yo... Viste que somos más agresivos los emergentólogos y yo, nos dedicamos a las neurocosas, los intensivistas. En realidad pensamos en ese momento en el mejor diagnóstico para la paciente y básicamente, pero lo quería dejar como puerta, digamos, ¿no? Como que, como que está la chance de poder hacerle un angiotomo. Después, remarcar que como... Mari, igual coincidiendo con lo que decís vos, creo que son dos situaciones distintas. Una cosa es que tengamos a una paciente embarazada con un foco agudo en el cual nos surge hacer el diagnóstico, y si bien por ahí nosotros tenemos la disponibilidad de hacer resonancia y lo podemos hacer fácilmente, en otros centros capaz que no hay resonancia. Por lo tanto, el realizar la tomografía, yo tampoco lo dudaría en hacerle una tomografía a esa paciente que tenga un foco neurológico agudo. Claro, claro, a eso me refería. O sea, que están las dos opciones, ¿bien? Que las tengamos a mano de acuerdo a lo que cada uno elijamos en ese momento, porque es nuestro criterio en ese momento, pero bueno. Después lo otro que quería decir es que la única contraindicación a la trombólisis es la disección del callado aórtico, ¿bien? Sí.
Después las otras, que se nos van a poner los pelos de punta, seguramente, que tienen color naranja, que tienen color amarillo o amarillo más fuerte, ninguna es verde, bien, pero que tengamos eso presente, que la única contraindicación para la trombólisis es la disección del callado. Tal cual. Esa parte me faltó nombrarlo, tal cual. Es como vos decís, es disección del callado aórtico. Porque aparte pensémoslo, ¿cómo estamos hoy con la Moisés? Un político para cada uno. Esa disartria. Sí. Pensémoslo que anatómicamente en el callado, o sea, ¿cuál es la primera arteria que sale? La coronaria, y después salen las carótidas. Entonces ahí la verdad que si está disecado estamos en graves problemas, ¿bien? Y después remarcar lo que marcó Moisés, que nos acostumbremos a ver neuroimágenes, como podamos, como cada uno lo vaya haciendo su proceso, pero que hagamos el esfuerzo de no, muchos de nosotros por ahí tenemos los informes, pero hagamos el esfuerzo, hasta como hace Leo, de calcular el aspect y todo, pero aunque sea en agudo, de mirar, porque es una patología vascular, hay que mirar el parénquima y los vasos. No tenemos que olvidar de eso. Entonces, porque nos pasa mucho que por ahí el informe se focaliza en Willis, y nosotros no estamos teniendo clínica de una circulación anterior, ¿bien? Entonces, eso que dijo Moisés es importantísimo, nos ha pasado muchísimas veces, que nosotros tenemos que decir, che, pero esto lo estamos viendo, ¿ustedes qué están pensando en relación a los imagenólogos, no? Eso es muy importante. Confiemos en nosotros, en nuestra sospecha clínica, ¿bien? Y nada más, y te felicito, Moisés, porque es un tema muy complejo, y que nos nutre mucho a los que hacemos ACB este tipo de ateneos. Genial, Mari, muchas gracias. Gracias. Sí, el tema de eso no era para mandar al frente a ningún servicio, ni lejos está de mí eso, pero era más que todo como una autoayuda para mí, en el sentido de que todo paciente que yo evalúe en el consultorio, tomarme el tiempo de ver la imagen siempre, en lo que se pueda. Obviamente siempre y cuando el Synedra esté funcionando y todo eso, ¿no? También está ese tema. Pero vuelvo a insistir, no es mandar al frente a nadie, es trabajar de una forma interdisciplinaria. Yo soy medio hinchapelota con eso, de trabajar en forma interdisciplinaria. Por lo tanto, el que ve la imagen es una persona igual que nosotros y se puede confundir. Olvídate, tal cual. Por lo tanto, cuanto más veamos las imágenes, más posibilidades hay de que nos equivoquemos menos. Cuanto más veamos las indicaciones que tiene ese paciente, hay más posibilidad de que cometamos menos errores. Vuelvo a lo mismo, la asistencia o el tratamiento de los pacientes con ACV debe ser multidisciplinario y múltiples especialidades, y todos deberíamos tener alguna noción de la otra disciplina, cosa de que podamos estar atentos y de que haya, de disminuir el número de errores al momento del tratamiento, ¿no? Tal cual. Luciana, que había levantado la mano, Luciana Lagos. Lu. Se arrepintió. Luciana, preguntaba con confianza, ¿no? No, fue un error, pone. Perdón. Miguel, seguís vos. ¿Otro que se arrepintió? Mile, si es... No, Miguel. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ahí está. Bueno, felicitaciones, ¿no? Muy bien la presentación. Me encanta cómo los neurólogos, viste, nosotros es el NIH y el NIH STEM y se acabó, y los neurólogos en detalle describiendo toda la semiología, que es muy enriquecedora, pero a mí siempre todo lo que es territorio vértebro-basilar, como dijo la otra colega, que es súper desafiante, siempre me queda la duda de cómo abordarlo, ¿no? Porque casi la gran mayoría,
la gran mayoría de estos pacientes pierden oportunidades de reperfusión por esto de que se piensa en primer lugar en un vértigo vestibular. Y yo a raíz de eso, bueno, estuvimos con los chicos de los otorrinos, que son muy buenos para evaluar esto, de si el vértigo es de ellos o no, y nos enseñaban unas maniobras para tratar de sacar a la luz un vértigo vestibular, y las maniobras que utilizan son súper lesivas para un paciente con una probable disección vertebral. No sé si los tienen presentes, pero son maniobras en las que hiperextienden la cabeza, la flexionan para un lado súbitamente, para el otro. Sí, y después la dismetría era un signo que por ahí ayudaba, pero muchas veces los pacientes solamente están con el vértigo. Y en ese escenario yo siempre le sugiero a los residentes o a las personas que están en vía de formación, cuando haya duda y si está disponible, hacer la resonancia, porque la tomografía sola no alcanza para el territorio vertebrovascular. Sí, tal cual. Y sobre todo para... Sí, tal cual, perdón. No, te decía que tenés en la balanza dos patologías dramáticamente diferentes. Un síndrome vestibular que se tiene que ir a la casa versus un paciente que puede tener un caso como una disección vertebral que tenés que internarlo, estudiarlo y demás. O sea, no escatimaría yo en hacer resonancia. Por ahí hay lugares donde no tienen resonancia, entonces esos pacientes se tendrán que internar y después se harán en diferido, pero son pacientes que generan duda, ¿no? Porque encima los síndromes vestibulares son muy frecuentes en la UARS. Así bueno, eso quería aportar. Gracias, Miguel. No, tal cual, tal cual. Sí, en el tema de diferenciar un vértigo de causa vestibular de un vértigo de causa central, por ahí también es un desafío, recontra. Existen maniobras, sí, el que vos haces referencia, el HINTS, y luego la maniobra de reposicionamiento de Play, también es otra maniobra que, para tratar de aliviar la sintomatología en el caso de un vértigo periférico, tenés que estirarle la cabeza al paciente, acostarlo en la camilla, moverle el cuello, etc. Pero hay que ver el contexto, por ejemplo, de este paciente, con qué clínica exactamente habrá ido a la guardia del otro hospital. En nuestro caso, cuando nosotros lo vimos, era muy claro que era central porque había muchas cosas para central, ¿sí? Había compromiso de pares craneales, de otros pares craneales, en este caso del 9, del 10, tenía también esa tosis palpebral, la miosis, había como muchas cosas a favor de pensar que no se trataba de un vértigo simple, ¿sí? De tipo darle una betestina y que se vaya a la casa. Por eso es que se internó y todo. Y luego se pidió la reso y nos encontramos con eso. Pero sí. No sé si quedó alguna duda o ya vamos cerrando. Carolina, justamente, levantó la mano. Caro. Hola, buenas noches. No podía sacar el micrófono de mute. Buenas noches. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Es la primera vez que participo en este tipo de actividad. Yo soy del Hospital San Martín. Mi pregunta que le había hecho en el chat era con respecto a los cuidados de enfermería, mientras ustedes pueden completar los estudios para con el paciente y cerrar un diagnóstico. ¿Cuáles son los cuidados específicos que debe de tener en cuenta enfermería, más en lo que es el área de emergencias, urgencias y demás? Muchas gracias. Sí, de esa parte generalmente lo que solemos, pensando en este caso, ¿no? En la disección, por ahí la manipulación cervical o en este caso el paciente evite alguna movilización así brusca, por ahí estaría recomendado con la cabecera 30 grados. En este caso justo este paciente tenía disfagia, caída del velo del paladar, por ejemplo, contraindicarle la vía oral hasta la evaluación por fonoaudiología, etcétera. Pero existe cuidados por ahí más específicos de enfermería que yo la verdad ahí no te podría ayudar, pero sí, es eso básicamente, evitar maniobras bruscas por ahí
y no contraindicar la vía oral, por lo menos por mi parte, ¿no? Y obviamente la evaluación del nivel de conciencia, el Glasgow y la otra escala que usan, el RAS, como para ver que esté todo bien. El Ok. monitoreo, claro, el monitoreo Y en estaría- cuanto a, perdón, y en cuanto a poder administrar oxigenoterapia, ¿es necesario? ¿No? ¿Sí? No. Siempre y cuando el Ok, paciente esté saturando a aire ambiente normal arriba de 92, 94, está completamente bien. No necesita para nada oxigenoterapia. Para está nada. bien. Es evaluación de sintomatología. Claro, tal cual, tal cual. No es una conducta en cualquier tipo de ACV igual, ¿eh? No es una Ok, conducta per se que se haga en forma automática la colocación de oxígeno. Eso no. La saturación, un paciente, le colocas el saturómetro arriba de claro, sí, 94, sí, es normal. claro, tiene que obvio estar monitorizado y demás. Pero Eso bueno, desde ya, tal cual. Claro, por eso, bien, Caro, no difiere de cualquier cuidado o cualquier monitoreo de pacientes con ACV. La Claro, frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación, la claro, temperatura, la presión arterial, fundamental, ¿no? tal cual, la glucemia. La glucemia y claro, claro. Yo, vieron que quizás por ahí perdón, quizás yo por ahí me refería más a cuidados específicos que ustedes quieren que eh, o sea, quieren tener en cuenta para con la enfermería, ¿no? Que ojo con esto, Ah, miremos esto, estemos bueno, atentos a esto. como te dijo Moisés, o la movilización de la cabeza, del Claro, cuello, la contraindicación de la vía oral hasta que no esté correctamente evaluado, a ver si puede deglutir, la colocación de una sonda nasogástrica y obviamente iniciar la nutrición lo antes posible. bien, Por eso no difiere de cualquier otro paciente con ACV, salvo estas particularidades que son pequeñas. exacto. Bueno, muchísimas gracias. no, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, vamos cerrando. Yo una última y ya dejo de abusar de ustedes. No, Eh, por favor. el tema del tratamiento médico, aspirinas, cuando se opta por aspirina sola es 300 miligramos la Sí. dosis, o con 100 miligramos es suficiente, No, 125 miligramos. tal cual. Generalmente la dosis en la mayoría de los estudios que se hizo usaban una dosis que variaba. Se me va la lengua. Era variable. En algunos casos, por ejemplo, la dosis recomendada era entre 81 y 325 miligramos, ¿sí? Algunos eran por ahí, te usaban 300, otros estudios te hablaban de 100, otros se quedaban con 81. Entonces, generalmente es variable. Nosotros en el servicio generalmente usamos 200 miligramos o 100 miligramos, se puede usar cualquiera de los dos, ¿sí? Pero la dosis sería entre 81 y 325. No está mal usar 300, ni tampoco 200, ni tampoco 100, ¿sí? Bien. Y la otra consulta, la última ya. Sí. Cuando deciden optar por anticoagulación, ¿es necesario utilizar enoxaparina, heparina No, de no, bajo no, costo no. molecular? Se creía eso. Hay muchos estudios antiguos ya que quedaron desactualizados totalmente. Ese switcheo que se solía recomendar, tipo comenzar con enoxa y al mismo tiempo arrancar con los anticoagulantes antagonistas de vitamina K en este caso, y esperar por lo menos 72 horas para hacer ese cambio, hasta que haga efecto el anticoagulante oral. No es necesario eso ya. Se arranca de una con warfarina o acenocumarol. El tema de los anticoagulantes orales directos, que es lo que se viene ahora, el apixaban, el rivaroxaban, etcétera, se está estudiando. Hay un estudio que está por salir, si no recuerdo mal, este año o en el 2026, en pacientes con disección para ver la efectividad de los DACO, en este caso de los anticoagulantes orales directos, para ver si es mucho mejor o no comparado con la warfarina. Lo están comparando. Todavía no salió un resultado definitivo, pero hasta donde vi, me parece que se viene el uso de la Pixaban y el Rivaroxaban en pacientes con disección también. Está teniendo buenos resultados. No son definitivos todavía, pero me parece que se viene eso. Perfecto, muchas gracias. No, por favor.
Bueno, buenísimo. Gracias a todos por conectarse, por estar presente. Como lo dije, la charla va a quedar grabada. Cualquier cosita nos escriben ahí en el mail que escribí en el chat, en Neurocríticos HSM, para que le digamos cómo se puede acceder. Así que los esperamos en la próxima. Después van a encontrar el link en nuestras redes sociales o como se enteraron ahora, con los factores de riesgo y la prevención. Les dejo un fuerte abrazo y gracias por estar.